Primer episodio de Un Día Gatuno. La primera vez que hablé con un gato y solté mi primer maullido fue algo fantástico. Era un poco más pequeña, pero no lo podía creer. Un pequeño gato gris y rayado se acercó a mí de inmediato y con unos cuantos maullidos me dijo muchas cosas que entendí a la perfección. ¡Felicidades!, exclamó alegremente. Has superado la primera prueba del desafío gatuno. ¿Qué significa eso?, interrogué maullando muy confundida. Cuando alguien quiere ser gato, escribe una carta al Palacio Gatuno. El cartero gato la recoge y se la entrega al rey de los gatos, es decir, nuestra majestad, explicó tranquilamente. Pero tartamudeé, yo no envié nada. Lo sé, maulló en un tono tranquilizador. El rey gato hizo sonar una alarma. Bueno, mejor dicho tú. ¿Yo? Sí, tú. Él se dio cuenta que practicabas tu maullido día y noche, así que ordenó que te vigiláramos. Bueno, ahora dime, ¿quieres ser gato o no? Por supuesto, volví a tartamudear. Creo. Bueno, ya he cumplido con mi primera misión, pero ahora tú tendrás que hacer la segunda. ¿A qué te refieres con eso? A convertirte en gato, claro. ¿Pero cómo? Ese ya será tu problema. Hasta pronto. Me quedé boquiabierta sin una palabra. El gato desapareció y todo terminó.